Dos, uno. Hola, hola, mi nombre es Michelle Saucedo y aquí tengo un invitado muy especial. Él tiene 25 años, es licenciado en comunicación. Él eligió el camino del emprendimiento independiente y destaca en el sector empresarial tecnológico. Actualmente dirige Dana Connect, Bolivia, una empresa tecnológica que impacta el 13% de la población latinoamericana. También tiene experiencia en la industria vitivinícola y ahora está involucrado en el sector político. Él es Jürgen Kolbert. ¿Cómo estás, Jürgen? ¿Cómo estás, Michelle? Bueno, buenos días. Antes que nada, agradecerte por disponer aquí en la Universidad NUR en este maravilloso podcast. Una mañana con un poquito de lluvia, pero bueno, estamos aquí y nada, nuevamente gracias. Muchísimas gracias a vos por aceptar la invitación. Y bueno, quisiera preguntarte, ¿por qué decidiste estudiar comunicación? Bueno, la verdad que decidí estudiar comunicación cuando salí del colegio, no estaba muy decidido. En realidad yo empiezo en administración de empresas. Posterior a eso, me acuerdo que 2 semanas de clases lo llamo a mi papá y le digo, papá, sabes que creo que administración no es lo mío porque él estudia administración de empresas y yo Ujú. dije, bueno, si el padre estudia eso, el hijo también tiene que estudiar. Y me llamaba la atención dos carreras, eh, ciencias políticas. Yo, bueno, me he inscrito ya a la universidad y mi papá me dice, mejor si buscas algo que esté dentro de la universidad. Y no había ciencias políticas en la universidad donde estudié, entonces me hice buscar algo parecido. Y encontré comunicación, estrategia y corporativa. Siempre lo quise enfocar un poco hacia el ámbito político, o sea, en las Ujú. materias a veces no electivas, pero siempre en las que más destacaba fue en eso, ¿no? Entonces decidí estudiar comunicación, como quien dice, sin saberlo al pleno, al 100%. Y cuando salí de la universidad me di cuenta que tomé una muy buena decisión, ¿no? Y ahora que estás involucrado, bueno, en el partido de Voz, ¿cómo se siente? Se siente muy bien, es una historia muy bonita porque, bueno, cuando empezó lo de Voz, yo desde muy pequeño no era fan, pero sí estudiaba mucho las métricas de Mamén en TikTok. Así. Sí, en realidad yo hago mi tesis sobre Mamén. Wow. Así es como yo llego. Hay dos materias en la universidad, metodología de investigación cuantitativa y Ujú. metodología de investigación cualitativa. Y decido, ¿no?, seguir en ese camino. Yo después de la pandemia digo, wow, este señor está haciendo TikToks y cuando todo el mundo se burlaba de él, me acuerdo en sus inicios, digo, pero el algoritmo de TikTok es muy agresivo. Entonces, si hay un buen discurso y él es consistente, que Mamén es una persona súper disciplinada, esto va a tener una repercusión a mediano o largo plazo y la tuvo, ¿no? 4 años después, él hoy en día es alcalde de la ciudad de Santa Cruz, ¿no? Bueno, me comentás que hiciste tu tesis sobre el Mamén, pero ¿cómo llegaste a conectar con él? ¿Cómo contactaste? Eh, bueno, hay un nexo interesante. Roxanita, su esposa, Ujú. es muy amiga de un tío mío, amigos desde la infancia, me atrevo a decir. Y le escribí porque ella me conocía incluso antes, ¿no? O sea, ya había una relación por un tío que tengo, que fue también creo que su compañero de la universidad, no estoy seguro, pero sí hubo una relación y fue como que le digo, tío, perdón que te moleste, quería hacer unas cuantas consultas a Roxanita acerca de Mamén y me dijo, claro, te paso su número. Le escribí y Roxanita un amor, la verdad Siempre. que me recibió increíble, me contestaba, a veces no me respondía, luego me mandaba un audio de 3 minutos y así estuve en las primeras dos materias, ¿no? Y Mamén fue a mi defensa de tesis. Yo creo que Mamén valoró mucho el trabajo de los jóvenes. Cómo llegué a él esa vez fue por un vecino que tenía, que es Rodrigo Suárez, que ahora está trabajando también en la transición. Él es muy cercano y le dije, oye Rodri, ¿hay alguna posibilidad que puedan ir a mi defensa de tesis? Y yo dije, Mamén, va a ser difícil que vaya y fue. Fue, la verdad que fue cuando, Qué honor. cuando estuvo ahí, ahí fue en realidad la primera vez que me hacen la invitación al partido de Voz. Y en ese momento le dije que no, que luego me arrepentí y bueno, yo siempre digo que la vida te da a veces segundas oportunidades y ahí ya no la deja aprovechar.
Y precisamente esa era mi siguiente pregunta. ¿Cómo es que después recibís la noticia para ser concejal? Bueno, para los que no saben, yo hace alrededor de un año traje una empresa americana a Bolivia. Ujú. Nosotros es una empresa de comunicación automatizada. La Dana empresa Connect. Dana Connect es líder en Latinoamérica, Ujú. pero no tenía sucursal en Bolivia. Yo, en una desesperación porque no encontraba lo que me gustaba, decido abrir camino, salir del país, que mucho lo criticaba porque siento que las oportunidades deberían estar acá, pero justo estábamos pasando un momento político muy complicado. Incluso yo en su momento pensé en irme afuera, ¿no? O sea, yo dije, creo que probablemente las cosas fuera del país estén un poco más cómodas y cuando me fui, como dicen, con la mano, una mano adelante y la otra atrás porque no me fui con mucho, digamos, me fui solo para quedarme un mes y ver si había alguna posibilidad. Y bueno, salió lo de Dana, me capacitan, la verdad que cómo se dieron las cosas, yo digo, es cuestión de Dios, porque de no tener trabajo, de tener esa ansiedad que me imagino que muchos jóvenes tienen en la universidad, que yo creo que es a veces un tabú, que no se habla mucho, la ansiedad, la depresión en temas Sí, universitarios es un factor hoy en día que se siente y que se vive. Yo lo está viví, muy presente, sí. yo lo viví, la pasé mal porque no me sentía identificado con el rubro vitivinícola, al menos en esta etapa de mi Ujú. vida. Y me fui a buscar esa oportunidad y me la dieron. Llegué acá a Bolivia, me costó porque traer una empresa fuera en un mercado, nuestros principales clientes son bancos y seguros, ¿no? Entonces son instituciones bien fuertes, bien pesadas. Entonces llegarles a veces a ellos son negociaciones de meses, ¿no? Pero con la bendición de Dios entramos al mercado, hubo una buena aceptación, nos estamos posicionando. Recién vamos un año, pero ya tenemos 2 clientes. Ahora estamos por hacer una alianza estratégica muy interesante que yo creo que nos va a aperturar también el camino acá en Bolivia. Y bueno, retornando a tu pregunta de cómo llego, digamos, ¿no? O sea, cómo termino decidiendo ser concejal, Sí. fue que cuando Mamén me buscó yo tenía ese compromiso con la empresa, ¿no? Y yo dije, quizás hacer dos cosas a esta edad no se pueda, ¿no? Entonces le digo que no. Y puntualmente él no me hace la consulta, me la hace su equipo, ¿no? Eso lo quiero aclarar. Mamén no fue que se me acercó, sino en este caso fue Rodrigo, quien Ya. me consulta, me dice si tenía algún tipo de interés, no de ser concejal, pero sí de formar parte del equipo de Mamén Saber. Y yo le digo, tengo un compromiso, yo tengo un lado familiar, político, materno, y yo le dije que no, me quedé con eso. Pasaron como unos 5 meses. Yo defendí tesis el año pasado en junio, julio, si no me equivoco, y me llega un mensaje los primeros días de enero. Me llega un mensaje y me dice, oye, Jürgen, ¿podemos reunirnos mañana? Y yo, claro, nos reunamos. Fui a la casa de campaña central de Voz y cuando llegué me dicen, sabemos que estás dedicado en el rubro tecnológico, queríamos saber cómo puedes aportar desde tu empresa hacia lo que estamos haciendo. Y la verdad es que yo traté de buscarle la conexión. Sí, había unas cuantas cosas que se podía hacer, pero pasaron 2 minutos y nunca me voy a olvidar que dicen, por favor, salgan todos de aquí, solo se queda Jürgen. Y yo dije, ay, ¿qué dicen, no? O sea, básicamente es como que dije, ¿qué pasó ¿Qué acá? pasó? Y en ese momento me dice, bueno, hay una posibilidad de ser octavo concejal titular. No es una plaza de garantía, pero es una zona en que la vamos a pelear y si las cosas van bien, hay una posibilidad de ser concejal. Yo había tenido 5 meses de reflexión de por qué no había tomado esa decisión Ujú. y no tardé ni 10 segundos y le dije sí. Me acuerdo que ahí entró Mamén y Mamén sorprendido porque dijo, no, van a negociar. Ya está, dijo Mamén, ¿no? Y yo, sí, ya está. Salí, mis padres no sabían nada, pero ¿Cómo les dijiste? la llamé a mi mamá, le dije, mamá, acabo de decir que voy a ser concejal. Mi madre tiene una historia no muy bonita vinculada a la política. Ujú. Y mi madre en ese momento agarra y se pone a llorar y me dice, ay, yo no sé por qué te metiste. Lo llama a mi padre, y obviamente al padre siempre con más respeto. Le dije, papá, me metí por la experiencia, le dije, no creo que salga.
En ese momento, voy a ser honesto, ese día que me dicen yo lo veía muy difícil. No se habían visto números, no sabía nada, pues estaba empezando. Y le dije papá y mi papá me dice, ay, hijito, yo sé que siempre te gustó, pero eso es un tema muy delicado, con calma, sé analítico, sé coherente, pensa mucho, reflexionarlo y lo vas viendo. Pasaron los meses, eh, perdón que sea tan extenso, pero No, creo no, no, está que bien, vale me la gusta. oportunidad contarla. Pasaron los meses y yo iba sintiendo el cariño de la gente, o sea, el apoyo en las calles y, y dije, es imposible que no sea esto histórico. O sea, en ese momento íbamos a los barrios. ¿Cuál fue el primer barrio que visitaste? El primer barrio, en realidad, el primer distrito que visité fue el distrito 14. Ya. A mandarle un saludo a William y Arafat, que eran los coordinadores de ese distrito. Me acuerdo que fuimos a la comunidad de Tundi. Ya. Ahí nos sentamos en una como casa de campaña que ellos tenían. Y bueno, en el distrito 14 son bien valientes, no son aguerridos. Y mi primera reunión, me acuerdo, mi primera visita fue como que, oigan, nosotros aquí queremos que trabajen por Santa Cruz, no queremos otra cosa. Se han olvidado de nosotros en este último tiempo. Y fue mi primera impresión. Pero luego yo trabajé mucho también ¿Fuiste acompañado de los demás concejales? Sí. Junto con Mamén igual. Con Mamén, no, en esa reunión no. En esa reunión solo fuimos los responsables de distritos que se llamaban. Ya. Cada concejal tenía 1 o 2 distritos asignados. A mí no me asignaron uno como responsable, sino me asignaron como un apoyo. Estuve en el distrito 5, en el distrito 6 y en el distrito 14. Que bueno, el 5 y el 6 eran similares, pero el 14 era muy diferente, ¿no? Era un distrito bien duro. No duro por la gente, sino duro porque es difícil dar la cara en un lugar donde no hay condiciones, ¿no? A mí me llamó muchísimo la atención, la verdad, entendí el rol político en ese momento y luego ya empapándonos un poco más en las cosas que iban sucediendo, como te dije, yo supe que Percy sacó 7 concejales y yo dije, bueno, si solo metemos No voy a estar. 8, yo voy a ser histórico, como en su momento fue Mamén, Claro. pero si metemos más, vamos a hacer historia todos, porque yo no soy una persona egocéntrica, yo quiero que el equipo nos vaya bien y bueno, en realidad fue esa la reacción, ¿no? Y ya cuando fueron el día de las elecciones, pues hubo una gran sorpresa, ¿no? ¿Cómo te tomó eso de sorpresa? Decirle mamá, al final sí. Sí, ya mis papás un poco más entusiasmados, mi hermano se casó, estuvimos todos juntos en familia y en ese momento creo que pudimos conversar con mis padres. Mis padres agarran y se sienten, y en un momento me dicen, ven, queremos hablar con vos, y hablamos, me dice, yo sabía que algún día ibas a estar en ese momento, entonces solo te pedimos mucha responsabilidad, mucho compromiso, consideramos que somos una familia buena que nunca ha estado metido en cosas malas y eso hay que mantenerlo, ¿no? Qué bonito también tener el apoyo de tus papás, Sí. tenerlos ahí. ¿Qué número de hijos sos? Bueno, somos 4 hombres. Ya. Soy el segundo. Creo que cada uno tiene su esencia de mis hermanos. Mi hermano mayor es bien serio, no es tan extrovertido, es muy numérico. Siempre ha sido un gran alumno, mi hermano mayor. Yo, en cambio, quizás diferente. No he sido mal alumno, pero he sido un poco rebelde. Siempre me gustó lo que era el centro estudiantil. Fui presidente del colegio. Entonces, esa era mi dinámica. De ahí Nicolás es el que me sigue. Él es muy sereno, él es muy analítico, es de mis hermanos el más tranquilo. Y el menor, Francisco, que bueno, él es poco parecido a mí, él es extrovertido, dinámico, chistoso. Cada uno tiene, ¿no?, su esencia, pero somos 4 varones, así que mi madre es la reina del hogar, ¿no? La reina, sí. Mira, yo te difiero con Nicolás. Yo tengo mi hermano Nicolás y él es el menor de 3 hermanas. Y él es un loquito, es re extrovertido. Para juntarlos. Sí, para que se pasen uno al otro un poco de chispa, ¿no? Sí. Bueno, a ver, quiero ir más por la parte técnica. Quiero que nos expliques más que todo la diferencia entre un concejal titular y un concejal suplente. A ver, yo creo que
el hecho de ser concejal titular y el hecho de ser un concejal suplente, existen muchas diferencias, ¿no? Una que, bueno, desde el hecho de sesionar, hay uno que sesiona más tiempo en el mes, en realidad el suplente solo sesiona 2, el titular de 4 a 6 veces al mes, pero no me gusta a mí llamar titular suplente, yo creo que son un equipo, en realidad por eso yo creo que tiene ese orden, cuando no está la persona que encabeza, hay una persona por debajo que soporta. Eso es algo que mucho lo hemos manejado en este tiempo y bueno, yo tengo a Karen Cochamaní de suplente, no la conocía, es un amor de persona eh, y bueno, los roles son fundamentales, yo creo que cada uno tiene su esencia, yo creo que la coparticipación tanto en la búsqueda de un buen asesor, en la búsqueda de formar un lindo equipo, ambos tienen que involucrarse. Y hay diferencias ya un poco más en el tema de decisión. Uno tiene voz y voto, el otro tiene voz y en su momento, cuando sesiona, también tiene voto. Pero yo creo que son un equipo, ¿no? Yo Se van creo que, acoplando, sí, claro. yo creo que no hay que tener ese esquema, ¿no? Él es titular, es suplente. Al fin y al cabo, la gente eligió por el titular y también eligió por el suplente. Por el suplente. Bien. Bueno, el Consejo Municipal tiene muchas atribuciones. ¿Y cuáles consideras que son las más importantes o las que tienen mayor impacto para la población cruceña? Bueno, tiene 3 funciones: legislar, deliberar y fiscalizar. Ujú. Yo creo que todas son importantes. Últimamente se ha visto mucho este tema de la fiscalización por parte también de nuestro actual alcalde y también por parte de Juan Carlos Medrano, que es el actual presidente del Consejo. La Ujú. fiscalización de que las cosas se hagan bien. Yo creo que el Consejo tiene que tener esa función de ser cercano al ciudadano, no ser enemigo del ciudadano, pero también tener esa capacidad de poder debatir, de devolverle esa institucionalidad al Consejo. Yo creo que esa es la palabra más importante en esta pregunta. ¿Por qué? Porque siento que en estos últimos años se ha desprestigiado mucho a la institución pública, ¿no? Como tal. Ujú. Sí. Eh, Nos ha tocado en unas ocasiones escuchar que los políticos son mentirosos, escuchar que los políticos son corruptos, y, y yo siento que cuando uno se siente identificado con el candidato no tiene que participar, ¿no? Entonces yo me sentí identificado con Mamén y Mamén nos ha pasado, si bien una gran experiencia de lo que él ha hecho en el consejo, nos ha dado un ejemplo, ¿no? De que hay que fiscalizar. Muchas veces nos dicen, oye, ustedes lo van a fiscalizar a Mamén 100%. Nosotros vamos a ser los primeros en ver si hay algún error, hacérselo conocer Claro. al alcalde. Y que no se pierda también el hecho de poder legislar, ¿no? De atender diferentes necesidades, de tener esa capacidad de proponer. Yo creo que ese es, ¿no? El rol principal. En estos últimos años, como te digo, se ha focalizado más en lo que vendría a ser el tema de la fiscalización, pero los otros dos no dejan de ser importantes. Bien. Al momento de elegirlos como concejales, ¿tuvieron una reunión donde él les explicó cómo se iba a tratar, qué funciones iban a realizar cada uno? Sí, esto ya fue un poco más después de la campaña. Yo Ujú. creo que la campaña tuvimos una línea de respeto, trabajamos como un equipo, no hubo esa separación nunca. Me acuerdo que si habían diferencias se lo hablaban. Y luego Mamén en cierta forma nos explicó cómo se iban a realizar las cosas y después de eso nos dijo deliberen. O sea, tengan la capacidad de poder debatir entre ustedes y de poder consensuar. Los dejo a ustedes. Nos dejó un poco a nosotros hacer nuestro trabajo. Yo creo que eso demuestra que él está respetando la institución tanto en el Claro. Ejecutivo como en el Legislativo. Bien. ¿Qué es un proyecto de ley o una ordenanza municipal? ¿Y qué proyectos tiene pensado presentar desde su banca? Bueno, creo que eh, hay muchos proyectos de ley y hay muchas cosas por atender. En este Ujú. momento estamos en un proceso de transición. Yo creo que en eso agradecerle, ¿no? Al actual presidente del Consejo que ha aperturado, que ayer nos mencionó, espero que no estoy 100% seguro, pero es la primera vez que hay un proceso de transición en el Consejo. Eso demuestra cierta transparencia. Y bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es atender las cosas que están sucediendo. Ahorita un tema bien controversial, el tema del mutualista. Ujú.
Y hay muchas otras cosas más que yo creo que hay que identificarlas y poder solucionarlas antes de empezar a proponer. Hay que ordenar la casa y suena feo decir porque a veces la gente espera el cambio desde el primer día y ya hubo un cambio. El primer cambio es que la gente que no tendría que estar en ese lugar está saliendo, tanto en el consejo como en la alcaldía, al decir que no tenía que estar ahí, sino porque le ha hecho mucho daño a esta ciudad. Entonces ya al haber una renovación de gente buena, de gente íntegra, de gente que quiere hacer bien las cosas, yo creo que ese es el primer paso y continuar con los proyectos que se están proponiendo y que están trabajando, ¿no? Bien. ¿Cómo se introduce formalmente una ordenanza o un proyecto en el Consejo y qué pasos se sigue hasta su aprobación y publicación? Bueno, es un proceso que inicia en ventanilla única. Ingresa al consejo, luego de acuerdo al contenido o a la petición o al deseo pasa por una comisión, la comisión la revisa y pasa por una secretaría, llega al consejo, bueno, al concejal en este caso, se lo vuelve a analizar. O sea, es un proceso tedioso, tarda alrededor de 15 días. La verdad sería bueno poder proponer para que esto sea un poco más rápido, porque sí hay, como te decía anteriormente, hay hartos pendientes en el consejo. Y yo creo que algo que voy a tomar como iniciativa propia en el consejo es que puedan funcionar las cosas un poco más rápido. Como ven, un rubro tecnológico quizás digitalizar. Creo que hay mucho talento cruceño en el ámbito tecnológico y ver si se puede avanzar de esa forma para que esos 15, 12 días que son de trabajo pues sean menos, ¿no? Esa era mi siguiente pregunta. ¿Cuáles son tus proyectos que vos tenés pensado en el tema tecnológico? Bueno, a mí no me gusta mezclar lo privado con lo público. Ujú. Siento que sí, el empresario tiene que apoyar al sector público y el sector público tiene que apoyar al empresario. Yo momentáneamente estoy muy feliz con los clientes que tengo en el sector en el que me encuentro, y creo que ese va a ser el ejemplo, ¿no? Respetar el sector privado y respetar el sector público. Si en algún momento, digamos, llegar a necesitar algo, pues quizás no ser yo la persona, creo que eso no es tan moral ni tan ético, pero sí poder derivarles a personas que sean capaces, ¿no? Yo creo que no hay que quitar el foco de lo empresarial y de lo público, ¿no? ¿Cómo, o bueno, qué significa para usted modernizar la administración municipal mediante la innovación digital? Y bueno, como mencionábamos, ¿no? Su proyecto en concreto. Sí, o sea, para mí significa mucho. Yo tuve la oportunidad de aperturar una empresa acá. Algún momento, si lo hacen, van a entender desde Ujú. la licencia de funcionamiento, desde el registro, desde que te entreguen el NIT. También hay incluso muchas veces la licencia ambiental o la ficha ambiental, si no me equivoco, que igual. Y cuando entré en ese proceso, se van a reír, pero es verdad, a nosotros nos tardó 3 meses aperturar una empresa, porque había una persona que había inscrito el mismo nombre, entonces Ay, tenía eso es un problema. sí, y fue todo un problema. Obviamente no fue alguien que lo hizo queriendo, Claro. tuvimos que nosotros adaptarnos a lo que nos requerían. Y fue todo un proceso. Yo dije, o sea, ¿por qué tarda tanto las cosas? Y tenía amigos que tenían restaurantes y me decían, oye, me acaban de cobrar 200 bolivianos más por un trámite, hasta 1000 bolivianos más. Y ser parte de ese sistema que no avanza, yo creo que Santa Cruz iba a estar estática. Entonces dije, quizás desde el perfil tecnológico que yo tengo puedo aportar. Y hay chicos muy capaces, ¿no? Ahí en la transición estaba Rodrigo Rosas o Gabriel, si no me equivoco, que es uno de los Ujú. jóvenes. Él es informático, un excelente profesional, trabajó en Londres. O sea, hay personas muy capaces, como te digo, en Santa Cruz que quieren dejarle su granito de arena. Y si nosotros liberamos esos procesos burócratas del papel, va a ser muy bueno para el municipio, ¿no? Imagínense ustedes el día de mañana poder sacar, no sé, su licencia de funcionamiento en un día, digamos, ¿no? Ujú. Que lo tengas en tu teléfono, que todo sea digitalizado. Va a ser un avance. Santa Cruz es la ciudad más grande y probablemente la más importante del país y hay que ser ejemplo, ¿no? Hay que ser ejemplo para la gente que llega también, ¿no? A Santa Cruz. Creo que la mayoría de los concejales que tiene Mamén son jóvenes, ¿no? Ujú. ¿Cuál es la visión que él les dio a ustedes? La transparencia. Transparencia, honestidad y trabajo. Yo creo que
ya entrando un poco más se ve las cosas que hay y es lamentable. Es lamentable ver cómo el funcionamiento de la alcaldía ha sido nefasto. O sea, no hace falta irse muy lejos ustedes en la misma Avenida de Cristo Redentor, que está aquí cerca de la universidad, ven los huecos, ven los baches, las jardinerías descuidadas, llueve, se inunda todo. Entonces él nos dijo, sean transparentes, sean coherentes, y lo que él nos pide es que también nosotros de alguna otra forma podamos también fiscalizar, ¿no?, al Ejecutivo, no que se sienta que como somos una sola fuerza nos olvidemos de trabajar, ¿no? Bien. Tengo entendido que Mamén solamente tenía planeado 9 concejales, 9 o 8 concejales. ¿Cómo hizo esa transición para aumentar los 2 que le faltaban? En realidad, Mamén tuvo 9. Ujú. Sacamos 10 concejales en esta elección. El señor Gary Áñez ingresó 1. Sí. ¿Qué fue lo que se hizo? Creo que era lo más normal que tenía que suceder, que el primero suplente pase a ser el Sí. 10º titular. Ujú. Entonces, Luisa Nayar en ese sentido se quedó sin suplente y Edgar también, ¿no? Entonces, Edgar es una gran persona, ha trabajado muchísimo en esta campaña, él es gremialista, y me siento muy feliz por él, ¿no? Yo siento que él está muy preparado para este desafío que le toca ahora, ¿no? Y ahora en el caso de Luisa Nayer, que se queda sin suplente, ¿cómo van a hacer para reemplazar ese? No hay una reestructuración en ese caso, o Queda sea, así. queda así, Luisa tiene que sesionar todo el mes, porque generalmente es que el titular tiene 3 semanas de actividad y el suplente una, entonces Luisa va a trabajar Al 100%. al 100%, sí. Ok. Quisiera que nos des un mensaje, bueno, a todos los jóvenes y a todos los que les gusta, sobre todo la política, ¿no? Que un mensaje para ellos. Que no se desanimen, la política es hermosa cuando la gente correcta está involucrada, van a haber muchas piedras en el camino, yo siento que el temor es bueno porque eso implica un desafío, pero hay que agarrarlo y abrazarlo y entender que la política es necesaria para que las cosas funcionen, ¿no? En el municipio, en el departamento y en el país, ¿no? O sea, que no le tengan miedo, eh, y tampoco tengan miedo de equivocarse. Yo me he equivocado muchísimo en la vida, entiendo que también pasan por temas de estrés y ansiedad. Créanme que es normal y lo más hermoso es encontrar esa luz al final del camino que te abraza y que te dice que estás del lado correcto de la historia. Me encanta. ¿Quisieras conversar algo más que quizás se nos pasó? No, estoy abierto a cualquier otra pregunta que puedas hacerme, ¿no? Yo soy un libro abierto, ¿no? O sea que, por favor. Bueno, quizás que nos comentes, sé que querías ser desde pequeño político, estaba soñando con esto, ya para cerrar. Sí, bueno, mi familia materna viene de una rama política. Mi bisabuelo fue presidente, mi abuelo fue prefecto en La Paz. Y yo empecé, esto lo comenté siempre, yo empecé de la política fea. Ujú. Mi abuelo estuvo preso alrededor de 8 a 11 años. Nosotros tuvimos que ir en muchas ocasiones, pasar Navidad y Año Nuevo en la cárcel en Sucre. Y fueron años difíciles, porque yo veía y vivía cómo la mala política, la política abusiva, la política sucia, hacía este tipo de cosas, ¿no? Y cuando decidí meterme fue como que tuve un flashback de todas las cosas que habían pasado en mi vida y dije, no, de verdad que hay que tomar un cambio. Y empecé desde muy, muy pequeño con ese cambio, ¿no? Yo tengo 2 etapas colegiales, estudié acá hasta segundo, tercero de secundaria, si no me equivoco. De ahí me voy a Tarija, hice pre-promo y promo allá. Ya. Cuando me voy de acá, yo en cuarto básico, imagínate, era un niño, me hicieron repetir de curso en el colegio porque yo tenía atención dispersa con hiperactividad que nadie me lo detectó. TDAH. Sí, TDAH. Entonces mis padres no sabían, me acuerdo que me hicieron estudios, después sí, pero entonces el colegio fue como que dijo, no, tiene que repetir su hijo, ¿por qué? Por conducta. Y bueno, mi padre es un tipo muy correcto y me dijo, si te toca repetir, vas a repetir. Y repetir el curso
el colegio es duro, digamos, ¿no? Ves a todos tus amigos que Que ya están están saliendo arriba. y vos estás abajo. Pero sí, sin embargo, nunca tuve miedo. De ahí me cambiaron de colegio acá en Santa Cruz, me metieron a otro colegio. Yo creo que ahí evolucioné muchísimo, empecé a ser más humano, empecé a conocer gente que probablemente no conocía desde niño, como en el otro colegio, y empecé a despegar, a ser más ideoso. Ya llegué a Tarija, y en Tarija yo dije algún día voy a ser presidente del colegio, fui presidente del colegio, salí de la universidad, me acuerdo, yo dije algún día voy a ser político, y llegó la política. A media universidad quise dejar mi carrera para trabajar, y ahí vino mi padre y como que más o menos me apretó el cuello y me dijo, no, seguí Claro. y se ven los resultados. Entonces es hermoso llegar a un punto en la vida donde uno ya está maduro, donde ve que todas las cosas que nos han pasado antes tienen un significado, ¿no? Que tienen verdaderamente un significado. Yo estoy seguro que por todas las pruebas que he pasado en la vida han construido al Jürgen del presente, y estoy seguro que de aquí a 40 años, si Dios me da vida, o a 20 años, va a haber otro Jürgen en ese momento del presente y va a entender por qué las cosas han ido sucediendo así, ¿no? Entonces, ese fue el camino que tomé, el camino que elegí. Espero ser una herramienta muy útil, una herramienta cercana a la juventud. Soy el concejal titular más joven de todos, entonces que también sientan esa cercanía y esa apertura, ¿no? Bien, me encanta todo lo que decís. Comentanos alguna experiencia bonita o quizás otra fea que hayas vivido junto a la gente. Experiencias bonitas muchísimas, Una a muchísimas. destacar. Una a destacar, a ver. Ah, en una caminata en el distrito 5, ay, no me estoy acordando el barrio, pero era compadre. Ya es Ya. una celebración muy típica de Tarija. Y yo siempre, o sea, me acostumbraba, nunca lo festejé así a detalle, pero siempre estaba con mi familia, siempre estaba con mi hermano, con mi padre, o sea, era lo que lo hacía. Y ese día era un día de demasiadas actividades, teníamos en la mañana capacitación, desde el mediodía caminata, tarde caminata, entonces no dio el tiempo. Y uno de la estructura del Distrito 5, ya terminando la última actividad del día, ya apareció con su canasta y me hizo compadre en la calle, digamos, Hoy. ¿no? Así como algo típico en Tarija. Ujú. Y la verdad que le dije que le quedaba muy agradecido por ese significado, más el hecho de compadre, sino el darme ese recuerdo de la familia, Ujú. de la ciudad de mi padre, digamos, bueno, mi padre nació en Tarija. Entonces toda esa ilusión, verla, plasmarla, sentirla, el cariño, o sea, fue muy gratificante para mí. Y una experiencia mala o no muy buena, digamos, nos pasó en un barrio que al entrar, al ingresar, había llovido una noche antes y era un barrial tremendo, ¿no? Y ahí estábamos con otro concejal, Nicolás Arruda, y con Nico nos miramos y decimos, ¿le metemos o no le metemos? Porque estaba feo, ¿no? O sea, verdaderamente estaba feo. Y Nico me dice, no, ya estamos aquí, tenemos todo listo, caminemos. Caminamos y en el puerta a puerta, el famoso puerta a puerta, es que la gente sale, te recibe, uno conversa con ellos. Claro. Y como estaba lloviendo, había poca gente. Y sale una señora devastada. O sea, yo creo que esa es la palabra, devastada de tanta injusticia, devastada de falsas promesas. Y la señora fue como que casi al borde del llanto nos dice, yo confío en los jóvenes, porque los jóvenes tienen mucho más que perder que la gente mayor, ¿no? Y lo único que les pido es que no nos decepcionen. Y no lo digo como algo malo, o sea, tomando la experiencia negativa, porque ese día salimos súper embarrados, salimos deshechos porque estábamos muy agotados, también era una de las últimas Claro, me actividades imagino. del día, pero sí fue una mala experiencia ver esa situación, ver eso, esa impotencia Te de chocó muy decir fuerte, ¿no? sí, y fue una de las primeras caminatas que tuve, ¿no? Wow. Entonces, esas han sido dos experiencias, ¿no? Una positiva y la otra no tan positiva, pero sí positiva porque me lleva al corazón, digamos, ¿no? Qué fuerte. ¿Cómo quisieras ver a Santa Cruz de aquí a 5 años cuando acabe la gestión? ¿Cómo quisiera ver a Santa Cruz? Ordenada, Ordenada. ordenada, que lo básico funcione. O sea, yo creo que esa es una palabra que Mamén nos ha transmitido mucho en esta campaña, que lo básico funcione, porque ni lo básico funciona bien. No hace falta, como te decía, irse muy lejos. Yo creo que los grandes cambios empiezan por pequeñas acciones.
Sí. Entonces, cuando la gente te hablaba de otros proyectos un poco más desarrollados, un poco más complejos de entender, y la gente no creía, ¿no? O sea, la gente decía, no, me están hablando de cosas que no van a funcionar. Que lo básico funcione, que haya un cambio también de actitud en la gente. Yo creo que la educación ciudadana es muy importante. Y fuera de todo eso, de todas las cosas que nosotros podamos hacer o podamos cambiar, también es muy importante el cambio de actitud en la gente. ¿Y por qué lo digo? Si vos te fijas, Santa Cruz tiene una migración en el país de los departamentos que más recibe gente Sí. en el día a día. ¿Y eso qué demuestra? ¿Qué refleja? Que acá hay oportunidad. Que acá la gente cuando quiere sale sola adelante y la gente lo único que necesita son las condiciones básicas. Luego habrá momentos de grandes proyectos, de obras memorables, que en su momento se podrá puntualizar, se podrá hablar, eso le corresponde un poco más al Ejecutivo, no tanto al Legislativo. Pero yo me imagino una Santa Cruz ordenada, limpia, transparente, con gente responsable. Hay un video que ha estado circulando mucho, no sé si lo has visto, el de Nayib Bukele del gobierno. Sí, claro. Así, tal cual. Creo que no Pero hace es que es falta decir mucho. increíble. Sí. O sea, es un video que te llega, que entendés que si la función pública funciona, van a haber cambios radicales en el país, ¿no? Entonces Sí, yo me imagino a Santa Cruz así. ¿Y por qué no imaginarnos una Bolivia también así, no? sería lo ideal. Sería lo ideal. Muchísimas gracias, Jürgen. Estoy encantada, me encantó conversar con vos. Sos una persona muy amable, conversamos muy amenamente. Quisiera que te despidas, por favor, ahí a la cámara. Bueno, aquí a toda la audiencia que sigue el podcast de la NUR, mandarle un fuerte saludo. Persigan sus sueños y no tengan miedo. De verdad que la vida es hermosa. Hay pruebas difíciles, hay pruebas un poco más fáciles, pero la idea es no quedarse en el camino. Gracias, Michelle, también a todo el equipo que hace esta producción. Y bueno, esperamos también vernos pronto, ¿no? Que no sea la última vez. Así es, un saludo. Muchísimas gracias, me despido. Hasta una próxima.